Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Moreno Gallego, director Clúster Medellín Health City. Les doy una muy calurosa bienvenida a esta sesión de la tarde de nuestro Medellín Health City Summit. La actividad central de la tarde es nuestro panel de expertos alrededor de la temática de reimaginar el futuro de los sistemas y servicios de salud. Me permito recordarles que en el hashtag numeral Medellín Health City podemos hacer toda una divulgación del evento, compartirlo con las redes sociales de nuestros contactos, de tal manera que muchas personas se puedan enterar cómo se va desarrollando esta actividad de la tarde. Este muro de relacionamiento que hemos habilitado para que quienes están atendiendo el evento puedan interactuar entre sí, estará abierto hasta el final de la actividad. Aprovechen que es una muy buena posibilidad de conocer otras personas, tener contactos nuevos, es decir, de poder garantizar una actividad que ha caracterizado nuestros encuentros, que es ese networking de alto impacto. Quiero ahora entonces invitar a las personas que harán parte de nuestro panel para que ingresen a nuestro espacio de actividad de la tarde. Inicialmente invitar al doctor Gabriel Mesa. El doctor Gabriel Mesa es médico de la Universidad CES y está con nosotros esta tarde. Doctor Mesa, bienvenido, mucho gusto de tenerlo con nosotros. Adolfo, muchas gracias. Están participando del Summit en Health City. Muchas gracias. Muy bien, también está con nosotros el doctor Luis Gonzalo Morales, quien es el gerente general de Sabia Salud. Está con nosotros en este momento. Quien nos acompaña es el doctor Gustavo Escobar, quien de parte de Confama, y él es la persona líder de todos los temas de salud y bienestar en Confama. Doctor Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Muy agradecido de estar en este evento y con muchas ganas de compartir con los demás panelistas y las personas. Muchas gracias. Aquí en el evento. Está con nosotros también el doctor Carlos Restrepo. El doctor Carlos Restrepo es el director general de la Clínica Universitaria Bolivariana. Doctor Carlos Restrepo, bienvenido. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes para los compañeros de la mesa y buenas tardes para todos los que nos acompañan a través de este medio virtual. Agradecer la invitación y será un honor compartir algún granito de arena en este panel de cierre de este evento tan importante, reimaginando el futuro de la salud. Muchas gracias, doctor Carlos. La bienvenida entonces también y el saludo muy especial para el doctor Luis Gonzalo Morales, gerente general de Sabia Salud EPS. Doctor Luis Gonzalo, bienvenido. Doctor Adolfo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel e igualmente a todas las personas que están conectadas con este evento. Un placer poderlos acompañar y poder compartir con todos ustedes algunas de las ideas acerca de lo que va a tratarse en este importante panel. Muchas gracias. Durante las dos jornadas que hemos tenido, tanto en la mañana de ayer como la de hoy, hemos recibido muchos mensajes de felicitación y reconocimiento para cada una de las personas que han intervenido. Les agradecemos mucho, sinceramente, todos esos mensajes de apoyo y de reconocimiento, sobre todo al trabajo de quienes han querido acompañarnos en todas las sesiones académicas que hasta ahora hemos logrado desarrollar. Y vamos ahora a mirar también cómo ha sido la participación ya en los contenidos que compartimos con el público a manera de preguntas y cuáles fueron las respuestas que recibimos para que todos nos pongamos como en el mismo nivel de conocimiento de cómo ha sido el desarrollo de esta participación de los asistentes a este evento. En la primera pregunta, cuando les preguntábamos cuál es, en el entorno epidemiológico que enfrentamos, el logro de un mejor estado de salud va a requerir acciones como. Aquí había la posibilidad de escoger alguna de las preguntas y encontramos cómo integrar las redes de atención social y sanitaria a la población más vulnerable fue uno de los temas que más
priorización se hizo por parte de quienes participaron de la encuesta, pero también estuvo establecer relaciones de confianza y colaboración entre los actores del sistema de salud con un 23%, mejorar el impacto en acciones de promoción y prevención con un 22%, e intensificar el uso de la telesalud y la telemedicina ya como modalidades de atención. Esas fueron la proporción de respuestas que obtuvimos del número de participantes. La siguiente, por favor. Cuando hicimos esta pregunta por el formato de nube de palabras, es decir, como sistemas de salud con la pandemia del COVID-19, lo que hemos aprendido esta hace referencia ya a los sistemas que aprendimos, y hubo respuestas como, primero que todo, digamos, la que más se escogió y más adherencia tuvo, la del autocuidado, pero temas como la tecnología, reinventar, dinamismo e innovación, adaptación al cambio, entre otros, como vemos allí, formaron parte de esa nube de palabras que construimos con la participación de quienes asistieron y quisieron responder a esta invitación. La siguiente, por favor. Cuando preguntamos el principal desafío de los sistemas de salud a futuro es, la primera, o mejor, la pregunta que tuvo mayor respaldo de los participantes fue el trabajo colaborativo de todos los actores del sistema de salud, pero también el desarrollo de las redes integrales de atención en salud, con un 22% la transformación digital de los sistemas de salud, el despliegue del enfoque centrado en el paciente, un 11%, y el empoderamiento del paciente, su familia y cuidadores, un 3% entre todos los participantes. Siguiente, por favor. Y cuando preguntamos, esa fue en la mañana de hoy, a los participantes, luego de la pandemia por COVID, un elemento o característica de la nueva normalidad es, miren qué interesante, cómo el autocuidado no será un tema de pasado o de estos días, sino que aparece como toda una prioridad de lo que sería esta nueva normalidad, el autocuidado y la conciencia, la responsabilidad, pero también la telemedicina, la colaboración, el autocuidado, incluso específicamente con uso de tapabocas, pero otros temas como trabajo colaborativo, aprendizajes, autorresponsabilidad, solidaridad, etcétera. Luego, este fue pues como la nube de palabras que construimos esta mañana. Ese fue pues entonces el pronunciamiento que obtuvimos de todos los participantes durante las actividades previas a este panel. Pero bueno, ahora sí pasemos entonces a nuestro panel de la tarde, en donde a través de la siguiente modalidad tenemos 3 preguntas que vamos a formular a nuestro grupo de invitados especiales. Estaremos rotando quien inicie la respuesta. Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos la primera pregunta para nuestros panelistas. La pregunta es, ¿qué lecciones y aprendizajes nos está dejando la pandemia por el COVID-19 que servirán para reorientar los sistemas y servicios de salud? Le voy a pedir al doctor Carlos Restrepo si él quiere inicialmente hacer uso de la palabra. Adelante, doctor Carlos Restrepo. Muchas gracias, Adolfo. La verdad es que esta crisis y esta pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, pero creo que apenas estamos empezando a recoger la primera cosecha de estos aprendizajes y obviamente nos ha traído a valor presente temas tan importantes como la atención primaria en salud y que medidas muy costo eficientes son demasiado importantes para lograr tener impactos en toda la comunidad y poder acortar rápidamente o de forma efectiva el crecimiento de la pandemia. También nos trajo una debilidad del sistema y nos mostró la variabilidad y posiblemente la limitación que teníamos como sistema o los sistemas en el mundo de la capacidad instalada y las grandes dispersiones y desequilibrios que hay en varias regiones
donde encontramos servicios de alta complejidad concentrados en áreas geográficas del país y encontramos unas zonas dispersas con muchas dificultades para garantizar la respuesta a las necesidades. También nos trajo un elemento que ha sido fundamental toda la vida y es recordar la importancia de la educación en salud, de la educación social y de poder garantizar una comunicación asertiva y coherente con ese propósito que se requiere. También nos ha demostrado y nos ha dejado un aprendizaje muy importante con respecto a la sostenibilidad financiera del sistema, especialmente de la fragilidad que tenemos en el sector prestador para poder garantizar esa autosostenibilidad y que indiscutiblemente habrá que pensar en mecanismos que permitan reforzar esta parte. Sacó a relucir una fortaleza gigantesca del sistema que es la protección financiera. Ningún colombiano tuvo que salir a vender su casa para poder estar en una estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos. Y eso es, creo que, algo de resaltar como una gran fortaleza del sistema de salud colombiano. E indiscutiblemente también demostró nuestra capacidad de trabajar de forma coordinada y adaptarnos rápidamente y responder al cambio, y es así como rápidamente logramos duplicar la capacidad instalada en la oferta de servicios de cuidado crítico, pero también tuvimos un aprendizaje y un proceso de capacitación y reentrenamiento del talento humano en salud que nos permitiera garantizar esas atenciones. Indiscutiblemente nos mostró la prioridad del sector salud en las agendas de gobierno de todos los países. Muchas gracias, doctor Carlos. Quisiéramos escuchar la opinión del doctor Gabriel Mesa de EPS Sur. Pues, hombre, la respuesta de Carlos está tan buena que yo podría decir que estoy de acuerdo con el compañero y pasar la palabra. Sin embargo, pues, esta noche y esta mañana me puse como a estudiar un poquito, a leer y a pensar y escribí unas 10 lecciones muy rápidas para la salud post-2020, digo después de después de Wuhan. Y las primeras dos, autocuidado y salud en positivo, es una sola, o sea, ser capaz de entender la salud como el gozo y el disfrute, digamos, de la capacidad de vivir la vida a partir de tener una salud plena. Segundo, personas empoderadas de su salud y comprometidas con sus resultados en salud, comprometidas con su bienestar. Tercero, una conciencia colectiva de la salud, es muy importante. Cuarto, la telemedicina llegó para quedarse. Antes teníamos atención que era presencial, domiciliaria y virtual. En la pandemia, digamos, nos tocó aprender a que fuera virtual, domiciliaria y presencial cuando no se podían las anteriores. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad es no revertir a lo que éramos antes, sino buscar un equilibrio precisamente. Y yo digo, nadie va al banco a sacar plata, a hacer una fila de 10 personas en el banco para sacar 200.000 pesos. Todo el mundo va a un cajero o hace un traslado electrónico. Es algo parecido. Quinto, reducción de intervenciones de bajo valor. También nos dimos cuenta cuántas cosas hacíamos que no son realmente importantes. Sexto, la relación con el médico y los profesionales de la salud de confianza sigue siendo primordial y la importancia de estos profesionales de la salud la entendimos realmente en una pandemia. Vimos pues cosas como los aplausos a las 8 de la noche, pero también digamos las agresiones a los profesionales de la salud por el miedo a que los contagiaran y la incoherencia que todavía nos falta trabajar como sociedad en ese aspecto. Séptimo, el uso de la tecnología para el control de la salud, la telemetría y estar dispuesto a compartir datos. Lo veíamos con el tema de la oximetría, por ejemplo, y la temperatura, pero puede ser simplemente el comienzo de empezar a mirar una gran base de datos para poder mantenernos más saludables. Octavo, necesitamos poner especial atención a las inequidades en salud, lo mencionó Carlos ahorita, tanto entre regímenes como entre regiones, es importante y necesario. Noveno, redefinición del ecosistema de salud y el trabajo colaborativo, con esas redes integradas, pero inclusive expandiendo más allá. Aquí vimos que todo el mundo tenía que ayudar y que el ecosistema de salud se amplió, inclusive los mismos conductores, por ejemplo, de taxis que llevaban los pacientes de un sitio a otro. Y décimo, que me parece muy importante,
necesitamos dar prioridad a la salud mental. Creo que la salud mental necesariamente tiene que estar afectada. Necesariamente todos tenemos que haber sufrido, digamos, a partir de lo que hemos vivido. Y creo que es una oportunidad de reconstruir. Como digo yo, tenemos el cerebro blandito y podemos aprender cosas nuevas. Entonces es una oportunidad muy bonita de reinventarnos. Muchas gracias, Adolfo. Doctor Gabriel, muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Gustavo Escobar. Doctor Gustavo, adelante. Gracias, Adolfo. A ver, yo creo que nosotros, pues, en los análisis que hemos hecho también vemos 7 cosas. La primera es la capacidad de generar cercanía a pesar de la distancia. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado que la empatía es fundamental y la posibilidad de tener contacto físico entre las personas pues ha cambiado, pero de alguna manera hemos logrado esa cercanía vía una mejor conectividad, vía tecnología y demás. Creo que un segundo punto es el hecho de entender que somos vulnerables y nos ha llevado a tener un mejor entendimiento de las enfermedades y su riesgo, y en este tema puntual creo que aparece inmediatamente la necesidad de la educación y la salud cada día más juntas para que las personas podamos entender desde los distintos puntos de vista a esa vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Tercero, la capacidad de adaptación, lo dijo Carlos, lo planteó ahora Gabriel, es clave ante esta nueva realidad que irrumpe con lo cotidiano. Yo pues creo, y como vamos a ver cómo se ha desarrollado esa capacidad de adaptarnos a nuevos modelos de relacionamiento, de trabajo, de contacto a través de los ojos, entonces es realmente relevante y bonito. Cuarto, mantener esa productividad, o sea, yo creo que aquí se demostró ante la situación la capacidad de reorganizarnos y de estar presentes y de realmente disfrutar el propósito. Esa palabra creo yo que ha sido fundamental en la salud, cómo estamos alineados realmente a ese tipo de cosas y que nos permita realmente ante las situaciones difíciles afrontar las cosas de la mejor manera. Quinto, perder el miedo. Gabriel lo habló ahora sobre el tema de la salud mental y es clave, pero perder el miedo creo que ha sido una enseñanza importante y va en camino, pues ese sentimiento de desconfianza que lo impulsa a uno a creer que ocurrirá un hecho. Y creo que la pandemia nos ha enseñado a convivir con ese virus, a entender que somos susceptibles, que somos vulnerables y que tenemos que estar asumiendo retos de autocuidado. El sexto, la tecnología, la conectividad y las redes sociales y demás se convierten en un aliado fundamental en el desarrollo de la ciudadanía, de la salud, de los individuos y de los profesionales que atienden los usuarios. Y el séptimo, la necesidad de dimensionar el talento humano, no solamente la infraestructura física, sino el talento humano y nuevos roles y nuevas necesidades soportadas siempre pues en ese principio de ciencia, tecnología y datos. Eso es lo que nosotros observamos. Doctor Gustavo, muchas gracias, hombre. Invito entonces ahora al doctor Luis Gonzalo Morales a que nos comparta su punto de vista. Bueno, yo creo que haciendo un análisis a nivel global y saliéndome un poquitico de lo que están planteando, de lo que han planteado mis colegas de panel, yo creo que esta pandemia lo que ha mostrado es algo impensable, inclusive para muchos economistas y para muchos macroeconomistas, y es la importancia que tiene el sector salud en la economía. Yo creo que aquí se muestra claramente cómo un sector salud frágil a nivel mundial, un sector fragmentado completamente, un sector que no tiene gobernabilidad, y estoy hablando a nivel mundial, incapaz de analizar rápidamente los hechos que están sucediendo y de tomar decisiones conjuntas, coordinadas, cómo llevó todo esto a que se afectara la economía. Y yo creo que tan grave como los pacientes que se contagiaron y cerca del 1.000.000 de muertes al que va llegando ya el planeta, pues es las consecuencias que vamos a tener a mediano y largo plazo
especialmente por la pobreza que se viene, por la pobreza que se generó y que va a tener un impacto que, según estiman los economistas, pues va a ser un impacto de largo plazo. Esto se perdió en un mes, lo que perdió la economía mundial en términos de empleos, en términos de avances en la pobreza. Lo que se perdió en un año probablemente se va a tardar más de 10 años en volverse a recuperar. Esto nos hace entonces repensar de que el sector salud no es un simple gasto. Esto no es un gasto, esta es una inversión que hay que hacer para el futuro, es una inversión que hay que mantener, pero no el mismo sector salud. La misma pandemia le muestra al sector salud que tiene que romper con una serie de paradigmas, de que las cosas no pueden seguir funcionando de la misma manera, que volver a la normalidad no puede ser a la vieja normalidad, que si no aprendemos estas lecciones, pues la próxima nos va a golpear mucho más duro. Pero en eso destaco yo la fragmentación, la descoordinación entre los diferentes actores e inclusive al interior del mismo sector salud. Aquí se rompe el paradigma de la presencialidad y aquí pues si algo aprendió la gente es que el lugar más seguro que hay es la casa y no los hospitales. Inclusive la gente le dio miedo ir a los hospitales y esas son cosas que tenemos que leer y que tenemos que aprender. Igualmente, pues yo creo que hay que pensar en el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, sin ninguna duda, pues se convierte en una herramienta que nos va a ayudar a resolver muchos de estos problemas que tenemos en la actualidad. Hay que repensar la forma de trabajar, hay que repensar la forma de operar los hospitales y de operar inclusive los mismos sistemas de salud. Hay que pensar en redes integradas, hay que hacer un cambio profundo del paradigma. Esta es una de muchos paradigmas. Esta es una oportunidad que nosotros tenemos y yo creo que la debemos aprovechar en ese sentido. Doctor Luis Gonzalo, realmente es difícil hacer una síntesis porque fueron muy completos y muy diversos los planteamientos de cada uno de ustedes. Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos. Lo primero es una nueva atención primaria en salud o una actualizada atención primaria en salud, como lo destacaba el doctor Carlos también. Hacía referencia a esa inequidad en el desarrollo de los sistemas y servicios de salud dentro del mismo país, como se evidenció y el reto que tenemos allí. Muy importante la referencia que hacía a la protección financiera, es decir, cómo cuando él textualmente decía nadie tuvo que vender la casa para ir a una unidad de cuidado intensivo, y esto creo que es un aspecto a destacar a pesar de otras referencias distintas que se hagan a nuestro sistema. Creo que es un aspecto muy importante a destacar. Aparte del doctor Gabriel hacía una referencia muy importante, entre otros, a el autocuidado, la valoración por la vida en su expresión del disfrute. Destacar también este cambio en el orden de prioridades de lo virtual, lo presencial, la teleasistencia, a seguramente orientarnos mucho a servicios mediados por tecnología, el reto de ecosistemas de trabajo colaborativo, y destacaba muy ampliamente el tema de la importancia de la salud mental, entre otros temas. El doctor Gustavo nos recuerda entonces cómo esta situación nos ayuda a estar más cerca a pesar de estar distantes, y cómo todos estos fenómenos nos ayudaron a reencontrarnos, aunque fuera de maneras distintas, en términos de empatía y en términos de cercanía. La productividad del sistema, cómo las personas se evidenciamos o se evidencia un disfrutar del propósito de lo que están haciendo, que era como él lo mencionaba. Y el doctor Luis Gonzalo destaca la importancia del sector salud en la economía, no solamente en el caso de Colombia, sino en el caso del mundo. La situación preocupante de empobrecimiento, y pudiera ser un tema de resolver en largo plazo. La necesidad de los estados en invertir en salud, no entendida como gasto, sino realmente como un sector estratégico. La necesidad de superar la fragmentación y descoordinación,
y todo el cambio tecnológico, cómo nos puede ayudar a hacer cambios a futuro. Les recordamos a todas las personas que están participando de nuestro panel que a través de la plataforma pueden ir formulando sus preguntas y en la medida en que las vamos recibiendo, se las estaremos también compartiendo a nuestros panelistas. Ahora la segunda inquietud o la segunda pregunta que tenemos para este panel es la siguiente. ¿Cuáles pueden ser esos principios o esos lineamientos a considerar en esta denominada nueva normalidad, para otros normalidad nueva, para los sistemas y los servicios de salud? ¿Cuáles serían entonces esos principios y lineamientos? Y quisiera empezar esta ronda con el doctor Gabriel Mesa. Doctor Gabriel, adelante. Gracias, Adolfo. Pues como tenemos un panel de tan buenos panelistas, no tengo que dar la respuesta completa y quiero tomarme la libertad de hacer un ejercicio con ustedes. Y quiero que inclusive para Carlos, para Adolfo, para Gustavo y para Luis Gonzalo lo piensen. Y es que si debes asignar la responsabilidad de tu salud a los siguientes 10 actores, distribuyendo 100 puntos, ¿cómo lo harías? O sea, esto de dar 100%. Al Estado, a las EPS, los hospitales y las clínicas, las IPS básicas, los profesionales de la salud, las escuelas y los colegios, las empresas, las compañías productoras de alimentos, Dios y tú mismo. Y ese ejercicio yo lo empecé a hacer hace un tiempo y la gente me decía, hombre, es que me da 160%. Entonces cuando la gente se ponía, digamos, a moverlo, finalmente lograba llegar a 100 y en general la gente decía, el 90% depende de mí mismo. Y yo creo que eso es algo que esta pandemia nos mostró clarísimo. Pues uno sí puede decir, hombre, el Estado tiene responsabilidad, las EPS, los hospitales, los médicos, la IPS básica, las escuelas y los colegios con la educación. Pero finalmente entendimos que muchas de mis acciones tienen que repercutir finalmente en resultados en salud. Y vimos como el COVID, digamos, se ensaña, por ejemplo, con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión, con el cáncer, que muchos son, por ejemplo, el EPOC, que muchas son enfermedades del estilo de vida. Y no es porque la persona solamente haya tomado la decisión, sino porque el estilo de vida que tenemos como sociedad tenemos que replantearlo. Entonces yo creo que ese es un primer llamado. Somos responsables cada día con nuestras acciones de lo que pasa con nosotros y somos responsables de nuestra salud, y nuestra salud tiene una extensión que va más allá de la salud individual a lo colectivo, porque finalmente termina impactando toda la sociedad. Entonces, si solamente yo pues me voy a quedar ahí y solamente voy a rondear el punto, desde por allá en 1970 y pico, sabemos que Dever decía que los factores influenciadores de la salud son el 50% de los comportamientos en salud, el 20% del ambiente, el 20% de la genética y el 10% del acceso a los servicios de salud. O sea, el 90% realmente son comportamientos en salud porque afectan el ambiente y la epigenética. Y nosotros tuvimos que pasar por una pandemia para entender que gastarnos 96% de los pesos solamente en atención no nos iba a tener más saludables como sociedad. Entonces dejo ahí para darle a los compañeros el paso, pero es la reflexión con la que yo quedaría tranquilo si como sociedad aprendemos esto después del COVID-19, diría, hombre, por lo menos ha valido la pena porque hemos aprendido algo importante. Gracias, Adolfo. Gracias, doctor Gabriel. Adelante, invitamos al doctor Gustavo Escobar a que nos dé su punto de vista. Adelante, doctor Gustavo. Gracias, Adolfo. A ver, nosotros, ¿qué pensamos? Yo creo que nosotros vemos estos lineamientos y esos principios en dos frases. Vemos juntos el cuidado y el progreso. Y estamos totalmente pues alineados a lo que acabo de decir Gabriel, y es cuál es nuestra propia apuesta por nuestro propio bienestar, y entendido de esa manera, cómo nosotros, bien convencidos, bien preparados, bien enfocados, vamos desarrollando nuestro curso de vida y nuestro ciclo de vida. Nosotros creemos que debe haber una unión más clara, más coordinada entre lo que es la salud y la educación. No la vemos separada ni fragmentada ahora, sino que debería ser un trabajo totalmente mancomunado, unido,
y no dos sectores que se encuentran en alguna parte. O sea, por eso, vuelvo e insisto, para nosotros es clave cuidado y progreso, fundamental los desarrollos tecnológicos. O sea, como dijimos ahora, y como se expresó ahora, pues en la primera pregunta, pues para nosotros esa capacidad de adaptación, esa forma de que la gente se pueda cuidar, va a requerir pues los avances de ciencia, tecnología y datos, las TICs, la virtualidad, todo ese tipo de cosas que hagan que cada uno, como planteó Gabriel ahora, sea más consciente de su propio cuidado en un sistema totalmente articulado, donde desde tempranas etapas de la vida vas ahorrando, como bien lo expresó él, para poder disfrutar en el tiempo la vida. ¿Cómo podemos mirar esos países, esos lugares donde la longevidad te permite realmente no ser un problema, sino que llegas a disfrutarla de una manera enorme? Entonces, para nosotros pues es clave eso: educación, salud, tecnología, para poder estar en el transcurso y en ese círculo virtuoso de cuidado y progreso. Muchas gracias, doctor Gustavo. Damos la palabra entonces ahora al doctor Luis Gonzalo Morales. Doctor Luis Gonzalo, en la misma pregunta. Bueno, Adolfo, yo escuché con mucha atención la presentación que tú hiciste al principio de las opiniones que expresaron los asistentes a este evento y casi que te digo que la palabra del pueblo es la palabra de Dios. Y lo que dijeron me parece totalmente acertado en todos los aspectos. Y yo quiero destacar en cuanto a esta pregunta y lo que planteó la gente, elaborar un poquitico más sobre ello, en lo que la gente visualiza como desafíos. Y yo creo que el primer desafío, el que más se resaltó, fue el trabajo en equipo. Y que yo creo que esa es parte de lo que yo mencioné como el diagnóstico, lo que nos mostró esta pandemia a nivel no solamente del sector salud, sino el sector salud con otros sectores, como el sector de la economía, y es la fragmentación, la incapacidad de ser capaces de trabajar juntos, de trabajar hacia un objetivo común. En segundo lugar, entre los desafíos plantean entonces más que el problema es la solución, y están hablando entonces de redes integradas. Y yo creo que en el sentido de las redes integradas hay que repensar el concepto de redes integradas, porque es que no hay redes integradas solamente de prestadores de primer nivel que se unan, de prestadores de segundo, de prestadores de tercero, no. Es una unión de todos los prestadores, pero con el asegurador y con las autoridades de salud. Esa fragmentación en la cual funciona el sistema, pues se hizo mucho más evidente cómo genera unos enormes costos de transacción para el sistema, especialmente para las personas, una gran incomodidad. Igualmente me llama gratamente la tercera, una de las prioridades en los desafíos, y es el enfoque al paciente, la carreta que hemos echado toda la vida, de que es que los sistemas de salud debe estar primero el paciente. No, los sistemas de salud que tenemos ahora no han funcionado en torno al paciente. Primero está la factura, de segundo están las entidades, de tercero están otras prioridades, pero el paciente no lo tenemos en el centro. Y aquí lo que nos está mostrando y lo que la gente está diciendo, hay que volver hacia el enfoque del paciente. Y el cuarto elemento que quiero destacar es el elemento de la transformación digital. Sin ninguna duda, el sector salud tiene que avanzar hacia la transformación digital, y la transformación digital pues pasa por muchas cosas, historia clínica electrónica, pero muy importante es la transformación digital para hacer que la presencialidad no sea una necesidad. Yo sé que la presencialidad rompe con una serie de los paradigmas históricos de la medicina, de la semiología, pero lo que nos está mostrando es que la presencialidad en muchos de los casos no es necesaria, y que un aliado fundamental en fortalecer
ese esquema de no presencialidad es la transformación tecnológica. Yo destacaría esos 4 aspectos en este proceso de lo que serían los principios y lineamientos de una nueva normalidad. Doctor Luis Gonzalo, muchas gracias. Invitamos ahora entonces al doctor Carlos Restrepo. Adelante, doctor Carlos. Sí, gracias, Adolfo. Yo creo que indiscutiblemente el centro del sistema está claramente expresado por los compañeros del panel, pero yo quisiera hacer énfasis en ese ejercicio de que para poder centrar el sistema de salud en la persona, debemos tener claridad de que ese ajuste debe ser y ese modelo debe ser en todos los actores del sistema, independiente del rol que estemos desempeñando, y que indiscutiblemente pueda permitir a través de esa integración y coordinación la búsqueda de mejores desenlaces de salud. Y para esto, indiscutiblemente, yo resaltaría que se ha planteado, y estoy totalmente de acuerdo, que la interoperabilidad será un factor a seguir construyendo, que nos va a acortar el camino, nos va a minimizar costos y nos va a permitir tomar decisiones de forma oportuna, pero indiscutiblemente tenemos que tener claridad absoluta como proyectemos esa transformación digital, porque totalmente de acuerdo que la telemedicina y las herramientas tecnológicas nos han permitido buscar esa cercanía que no pudimos entregar en la cuarentena y con los aislamientos, pero tenemos que tener conciencia de que tiene sus limitaciones y que el contacto físico y la relación médico-paciente de forma presencial en algunos momentos indiscutiblemente tenemos también que garantizarla. Y no, para terminar, quiero hacer énfasis en la suficiencia del talento humano que necesitamos, porque podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores procesos, pero si no tenemos el talento humano suficiente y con las capacidades y competencias necesarias para poder operar ese sistema, vamos a tener un colapso y vamos a fracasar. Muchas gracias, doctor Carlos. Le recordamos a todas las personas que están conectadas que pueden ir formulando sus preguntas para que tengamos la posibilidad de compartirlas más adelante con nuestros panelistas. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuáles deben ser los elementos y los contenidos a ser considerados para la construcción de una visión de futuro para el sistema de salud colombiano? Vamos a empezar esta ronda con el doctor Gustavo Escobar. Doctor Gustavo, adelante. Gracias, Adolfo. Yo había mandado hasta una diapositiva, no sé si es posible proyectarla, pero ¿qué diría? Pues nosotros, ¿qué vemos? Decimos, hombre, debemos denominar el sistema como la salud como la oportunidad de disfrutar la vida. Ese es como el primer mensaje que nosotros vemos. O sea, si no está la salud, no vemos la posibilidad pues clara de que tengamos todas las posibilidades, como dije ahorita, de cuidar y progresar. Vemos 6 cosas. La primera, los hábitos como determinantes de la salud. Y cuando decimos los hábitos como determinantes de la salud, nosotros en Confama visualizamos 12 hábitos. Las organizaciones pueden tener unas o otras, pues nosotros hemos estudiado, mirado y demás, pero también entendemos que no hay avances y si no hay acciones individuales y colectivas que se conviertan en hábitos. Y si retomamos lo que se hablaba ahorita del autocuidado, la autogestión y demás, pues para nosotros es claro que cuidar la comunidad y el hábitat es fundamental, alimentarse saludablemente es clave, practicar actividad física, el sueño como terapia reparadora,
regular los excesos, meditar y realizar prácticas conscientes, estudiar y leer. El propósito, como lo advertía ahora, son temas claves, nosotros los vemos como claves. El segundo punto, también lo expresó Gabriel ahora, la salud mental deja de estar oculta y es clave en el sistema abordar las personas con esa amplitud de pensamiento y muchas de las dificultades y problemáticas que tiene cada individuo está ahí. El tercer tema que creo que debemos tener como un elemento claro es, como lo dije ahora, ciencia, tecnología y datos rigiendo permanentemente el actuar de nosotros y en la definición, diseño y trabajo de nuevos modelos de atención. O sea, ahí hay una riqueza enorme que nos permitirá ser preventivos y predictivos en el actuar de cada individuo. El cuarto, la salud indudablemente se tiene que reconfigurar con modelos ágiles. La velocidad como palabra clave, o sea, cómo nosotros logramos mediante el autocuidado y los equipos de salud con la información y demás anticiparnos a las problemáticas de la salud. Por lo tanto, todo ese tipo de iniciativas de telemedicina, TICs, APIs, agilismo como tal se deberá contemplar para poder trabajar articuladamente. Los nuevos modelos de atención tienen que ser una solución histórica del sistema de salud a las comunidades rurales y más alejadas. O sea, una cosa es las áreas metropolitanas y las grandes capitales y otra los territorios. O sea, cómo lograr hacer ese tipo de cosas. Y el sexto punto es las ciencias del comportamiento aplicadas a los nuevos modelos de salud. O sea, nosotros vemos esas ciencias del comportamiento y es el estudio de los procesos de cómo los individuos toman decisiones. Y de esa manera nos logramos comprender de alguna forma desde el punto de vista biológico, las emociones y demás, cómo es que el cerebro de una persona se comporta. Entonces esa es la forma como nosotros vemos esto y creemos que si logramos tener en el sistema, por lo menos desde la educación, los individuos y demás, estos 6 puntos, creeríamos que sería un avance supremamente importante. Muchas gracias, Adolfo. No, a usted, doctor Gustavo, muy amable. Ay, María. Damos la palabra ahora al doctor Luis Gonzalo Morales. Adelante, doctor Luis Gonzalo. Bueno, yo me voy a enfocarme en 4 puntos que, digamos, pueden resumir lo que es esta visión de futuro a la luz de lo que ha sido esta pandemia, de lo que nos ha enseñado la pandemia, de lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, no solamente en el sector salud, sino como sociedad en general. Y igualmente, revisando lo que los asistentes a este evento pues destacaron como nube de palabras, como desafíos, como la nueva normalidad, como los principales problemas. Y yo hablaría y empezaría por el que se dice, es el enfoque en el paciente, el que se dice con mayor énfasis o con un énfasis importante, y es que los sistemas de salud tienen que estar verdaderamente enfocados en el paciente, en empoderar al usuario. Pero aquí estamos hablando de un empoderamiento diferente, es un empoderamiento para el cuidado de su salud, para la conciencia que debe tener en lo que representa la salud y la enfermedad, la responsabilidad que le corresponde a cada persona en la promoción y el mantenimiento de la salud y de alguna manera decir, mire, los sistemas de salud entonces, pues si van a girar en torno al paciente y si van a girar en torno a ese enfoque del autocuidado y la responsabilidad alrededor del paciente, pues se tienen que volcar hacia el paciente, hacia lo extramural. O sea, estamos hablando de que los sistemas de salud cada vez tienen que ser mucho más enfocados en la casa, en el trabajo, en el espacio público y no en los hospitales, de alguna manera. Con eso no quiero decir de que es que los hospitales no sean necesarios, pero uno de los aspectos que mencionaban era cómo mejorar el impacto de las acciones de PIP y en ese sentido, entonces,
nuestros sistemas de salud van a tener que desarrollar un enfoque extramural mucho más grande, con un componente de tecnología, de telemedicina, de teleconsulta, de teleasistencia, como ustedes lo quieran llamar, pero que es un elemento que es fundamental en ese trabajo. Lo segundo, y digamos en esa misma línea de volcarnos y colocar en el centro el paciente, pues entonces tenemos que empezar a hablar de rutas integrales de atención en salud. Tenemos que pasar de atender la patología a atender el paciente, atender la familia, atender el entorno, y en ese sentido estamos hablando de que el enfoque hacia adelante debería ser no por patología, no por niveles de complejidad, sino la atención integral, desde las acciones colectivas y las acciones individuales de promoción y prevención hasta las acciones de alta complejidad, pero todas alrededor del paciente. No lo que tenemos ahora, que cada una de estas acciones están fragmentadas en diferentes instituciones a donde debe ir el paciente. Estamos hablando al revés. El sistema tiene que ser capaz de ofrecer esa atención integral, esa atención integrada, y una atención entonces que no le signifique al paciente la fragmentación y los costos de transacción que tiene que asumir en el día de hoy. El tercer elemento es que si queremos manejar esto y que esto funcione entre todos los actores, si estamos hablando de redes integradas, pues las redes integradas hay que redistribuir los riesgos. Hay que redistribuir los riesgos y las responsabilidades. Y aquí estoy hablando de los riesgos y las responsabilidades, no solamente en la atención, en el manejo de las rutas integrales, sino igualmente en la redistribución de los riesgos financieros. Debemos enfocarnos más a trabajar por el resultado y no por los procesos. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Y en ese sentido, pues no es tanto que me paguen por lo que haga, sino que me paguen por lo que yo logre como resultados, y esos riesgos y esas responsabilidades deben estar redistribuidas entre todos los actores, pues para que tenga, digamos, una forma mejor de manejar el riesgo en salud. Y finalmente, pues la gobernabilidad, el gobierno. Nosotros tenemos que ser capaces de pasar de los esquemas que tenemos hoy, que no son ni siquiera de competencia, son esquemas de enfrentamiento, muchas veces, donde no somos capaces de ver cuál es la forma de trabajar en común en el único objetivo o en el mejor objetivo, que es trabajar por el paciente, y tenemos que buscar entonces esquemas de gobernabilidad, esquemas organizacionales diferentes a los que tenemos ahora, donde hay una fragmentación, lo he repetido varias veces, de los actores, lo cual impide entonces que el sistema funcione, se logren los resultados y además generamos unos altísimos costos de transacción. Doctor Luis Gonzalo, muchas gracias. Demos la palabra entonces ahora al doctor Carlos Restrepo. Adelante, doctor Carlos. Gracias, doctor Adolfo. Con respecto a esta pregunta de esa visión a futuro, yo quisiera entonces rápidamente referirme a 2 elementos y 6 contenidos. Los 2 elementos van en esa soberanía sanitaria que requiere el sistema, que permita esa alineación y esa articulación y suficiencia desde la puerta de entrada a nivel local hasta los centros de excelencia que se requieren en la búsqueda de poder garantizar ese atributo de calidad que es la continuidad en salud. Y indiscutiblemente se requiere un segundo elemento que ha sido descrito, que es la coordinación intersectorial. Necesitamos la participación de todos los sectores, no solo el sector salud como una rueda suelta, que finalmente necesitamos una pandemia como esta para tomar o que entremos en conciencia de la importancia de los sistemas de salud en la agenda económica, como lo decía el doctor Luis Gonzalo, o en la prioridad de la agenda política, como será posiblemente el elemento a tener en cuenta en todos los países del mundo a partir del momento. Y como contenidos, indiscutiblemente, insisto, tenemos que seguir trabajando con unas políticas públicas adecuadas que
que estén soportadas en las necesidades de la población y que estén alineadas con la agenda mundial, que tengan unos indicadores claros, definidos y que realmente nos permitan garantizar que esas acciones preventivas van a ayudar a mantener sana la población. La capacidad instalada es fundamental y hago énfasis en eso desde el fortalecimiento de la puerta de entrada, pero en esa estructuración. Y creo que hay que mirar con mucho cuidado, específicamente en nuestro país, el fortalecimiento del hospital público. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque tenemos en esa dispersión de áreas unas empresas sociales del Estado únicas que tenemos que acompañar de acuerdo a esa coordinación intersectorial y a esa gobernanza sanitaria para el desarrollo, de manera de que podamos acercar la salud a todos los colombianos. Integración fundamental entre el ente territorial, el binomio asegurador-prestador, que esté centrado en el paciente, unos modelos de atención inteligentes que vayan de la mano de la validación de los incentivos a la calidad. Indiscutiblemente, quienes busquen altos estándares de calidad, como procesos de acreditación, hospital universitario, centros de excelencia, tienen que tener unos incentivos, pero también deben haber incentivos para que esto no sea un ejercicio voluntario de unos pocos, sino que todos en el sistema estemos obligados a la búsqueda permanente de altos estándares de calidad y mejores desenlaces en salud. E indiscutiblemente necesitamos suficiencia financiera que permita ese equilibrio entre la oferta y la demanda y que obviamente a todos, empezando por ese modelo centrado en la persona, les vaya muy bien. Doctor Carlos, muchas gracias. Termina entonces esta ronda el doctor Gabriel Mesa. Adelante, doctor Gabriel. Gracias, Adolfo. Yo empiezo por decir que vivimos un momento muy especial de la historia. O sea, tenemos el privilegio de vivir un momento que quizás muchos quisiéramos no haber vivido, lo vivimos y hemos aprendido, pero tenemos unas oportunidades increíbles. Yo simplemente quiero hacer un símil. La imprenta se inventó en 1450. En 1800 se habían imprimido 10 millones de libros. O sea, en 400 años, 350 años se habían impreso 10 millones de libros. El smartphone se inventó en el 2005. En el 2013 había 1.250 millones de smartphones. ¿Qué quiere decir eso? Que ese aparatico que causa adicciones en muchas personas y que a veces trae muchos problemas, pero realmente es una capacidad de contribuir a democratizar la información y si nos cabe en la cabeza, inclusive a cambiar la forma como cuidamos a las personas. Ahora pues estaban mencionando, Adolfo, y me gustó cuando mencionaste el principal desafío de los sistemas de salud a futuro es, y decían 36% del trabajo colectivo de todos los actores del sistema, el desarrollo de las redes integrales de atención en salud 28%, la transformación digital de los sistemas 22%, el despliegue del enfoque centrado en el paciente el 11% y el empoderamiento del paciente, su familia y sus cuidadores el 3%. Entonces esos últimos dos, el despliegue del enfoque centrado en el paciente y el empoderamiento del paciente es 14%. O sea, todavía no nos cabe en la cabeza que eso es un tema realmente importante, que es un tema que debería ser el centro del futuro del sistema de salud que vamos a tener. Y quiero referirme a un libro que me has oído mencionar bastante, Adolfo, que se llama El paciente te verá ahora. Y ese libro realmente lo que dice es que el actor, uno de los temas que dice es que el actor más importante del sistema de salud es el paciente y que el paciente está totalmente desaprovechado en el sistema de salud porque es la persona que más le interesa tener buenos resultados en salud, es quien tiene más conocimiento sobre su propia salud y ni siquiera es tenido en cuenta muchas veces por el modelo, digamos, que traemos pues, desde la medicina griega y demás, de que el paciente finalmente es como un actor pasivo. Y yo creo que eso es fundamental, que el paciente le preguntemos qué es importante para usted. En el IH Institute for Healthcare Improvement tiene un movimiento que dice preguntar al paciente no what's the matter, o sea, qué pasa, sino what matters to you, qué es importante para ti. Y es preguntar al paciente qué es importante para usted.
cuáles son sus valores y preferencias, cuál es el entendimiento de lo que se le va a hacer, la toma de decisiones compartidas a partir no de un consentimiento informado a la carrera que firma, sino que entienda muy bien y diga yo quiero esto, no quiero esto. Y que conjuntamente definan qué se va a hacer, qué se necesita hacer a partir de las guías clínicas. Termino diciendo que además de lo que han dicho los compañeros, que me parece muy claro, yo me sueño un sistema basado en el bienestar y la salud y no en la enfermedad. Yo aquí hacía la cuenta, los 5 que estamos en este panel somos profesionales de la salud, de unas escuelas que nos enseñaron a diagnosticar enfermedades, pero no a cuidar personas sanas. Y siempre era como el paciente hay que buscarle algo y encontrarle algo y mandarle algo, si no el paciente va a sentir que perdió la vida. Y como la medicina integrativa que hoy se tiene en cuenta, que el cuerpo precisamente nos está hablando cuando nos enfermamos, y es decir, ¿por qué el cuerpo me está diciendo esto? ¿Por qué tengo dolor en un hombro? ¿Por qué estoy enfermo de la vesícula? ¿Por qué estoy enfermo de gastritis? ¿Qué me estará diciendo el cuerpo? ¿Qué tengo que cambiar? Y así ese sistema que me sirva para pasar de diagnosticar y tratar a predecir y prevenir basado en Big Data, analítica, capacidad de ver inclusive información del paciente con su genética, con su medio ambiente, con sus hábitos para poder predecir desenlaces y cuidarlo. Pasar de entregar citas médicas a relaciones constantes de cuidado. O sea, cómo yo como asegurador cuido el paciente, su familia constantemente y cómo estoy ahí para agregarle valor. Y de responder solicitudes a entregar y mantener capacidades en ese paciente y esa familia, y de tener proveedores, a tener ecosistemas integrales con alianzas profundas donde todos ganemos, de autorizaciones a la gestión de riesgos, de una lógica, por ejemplo, entre lo que es PBS y no PBS, o lo que era POS y no POS, a una gestión integral del paciente con lo que realmente necesite, y entregar tratamientos, precisamente pues a ser capaz de cuidar y por último, de controlar costos a crear valor. Y termino con eso, la creación de valor se define para el paciente. El paciente es el que define si con lo que el médico o los profesionales estamos haciendo estamos creando valor. Si el paciente, por ejemplo, no quiere que le hagan un reemplazo articular de rodilla, aunque la cirugía sea absolutamente exitosa, no le crea valor al paciente porque el paciente no estuvo de acuerdo, digamos, con esa intervención. Y por último, veía pues un informe esta mañana también intentando como leer un poquito más para esta conversación y veía que, por ejemplo, las generaciones de millennials y la generación X y la generación Z están más dispuestos a decirle al médico que no están de acuerdo con lo que le está diciendo. Y yo creo que necesitamos una conversación que sea fluida y no solamente, digamos, de emisor-receptor, sino donde el médico desarrolle unas capacidades de escuchar a partir de esa visión holística del paciente y de ese desarrollo, digamos, de visión integral e integrativa de esa persona. Gracias, Adolfo. No, gracias, Gabriel. Vamos a darle un espacio a las preguntas que hemos venido recibiendo. La primera, le pide al doctor Luis Gonzalo si él quiere responder inicialmente y si los demás quieren agregar algo, es bienvenido, por supuesto. Beatriz Pérez pregunta, ¿qué estrategias plantearían para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población que está en el campo, sobre todo desde el sistema de salud como tal? Doctor Luis Gonzalo, si usted quiere iniciar, por favor. Bueno, aunque la población mundial cada vez va a estar mucho menos en el campo, la tendencia es que vamos si mal no estoy, Gabriel, que conoce tanto de todas estas cifras, para el 2050 más del 80% de la población va a estar viviendo no solamente en la ciudad, sino en grandes núcleos urbanos. Pero el campo va a seguir siendo un espacio importante, un espacio que hay que seguirle prestando atención. Y yo creo que pues parte de lo que hemos hablado durante esta charla, el tema de fortalecer el autocuidado, la responsabilidad, los estilos de vida saludables, e igualmente la revolución tecnológica o la innovación tecnológica más bien, digamos. De manera que las personas, aunque estén en el campo, pues puedan estar conectadas con sus sistemas de salud, con los servicios de salud. Igualmente, ya lo dije, los esquemas de salud tienen que avanzar hacia la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo pues hay que hacerla donde vive la gente, donde trabaja la gente, donde está la gente. No podemos seguir entonces pensando que es que la gente tiene que ir a los hospitales
y que los hospitales solamente están ubicados en los núcleos urbanos o en los grandes núcleos urbanos, muchas de las cosas se van a poder resolver. Igualmente, pues tenemos que tener sistemas de transporte mucho más efectivos para poder atender emergencias y para poder atender situaciones en las cuales pues se requiere de alguna manera que el paciente sea atendido en una institución hospitalaria. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros del panel quiere agregar algo. Yo diría que, no sé, en la pandemia, parte de la gente que estaba en las ciudades se devuelve al campo, afortunadamente. Pero yo creo que la pandemia nos permitió también entender la importancia del campo. Y me refiero a valorarlo de una manera distinta. Garantizar que existe cobertura, pues digamos, hoy, pues casi que hoy no. En este momento el Internet pues es como un servicio público básico y esencial, así como la luz y el agua. Entonces, que la gente tenga conectividad. Y yo creo que lo primero es respetar inclusive mucho del conocimiento que existe en el campo, que la gente del campo sí ha sido, digamos, más sabia en eso de escuchar el cuerpo y decir, ve, ¿qué me estará pasando? Que está pasando esto y esto y esto. Y de alguna manera hemos intentado reemplazar como el conocimiento de la medicina francesa, que es por la medicina americana, por todo lo otro. Y yo creo que es una combinación de ambas cosas, con el autocuidado, que es muy importante, porque yo creo que en el campo la falta de educación, y estoy de acuerdo con Gustavo, que la educación y la salud tienen que ir de la mano necesariamente. Yo creo que la educación desde las generaciones más tempranas es muy importante precisamente en el autocuidado. Y pues en particular en Medellín, en la cultura paisa, pues que tenemos, digamos, como esos estereotipos del berraco que nunca va donde el médico y demás, yo creo que tenemos que decir es, oiga, el más berraco es el que se cuida, el que cuida a su familia, el que es responsable y el que reverencia la vida dentro de todo este proceso, digamos, del entorno familiar y del trabajo. Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Por último, yo creo que nosotros no podemos pretender tener el sistema de salud, digamos, de las ciudades en el campo, y creo que es distinto. Y si vemos Colombia, pues son 3 Colombias distintas, la Colombia urbana, la rural y la remota. No podemos pretender que a 2 horas de Puerto Carreño sea igual a como es en el centro de Medellín. Y creo que tenemos que entender esas diferencias para poder cuidar a las personas distintos, sabiendo lo que hay y cómo tenemos que llegar allá. Y creo que el tema rural es muy importante, pues precisamente lo que funcionaba antes, por ejemplo, con los promotores que iban visitando las familias y acompañándolas con un tema educativo muy potente. Muchas gracias. Les quiero compartir algunos comentarios que nos han llegado. Uno dice, cada vez es más necesario el programa de prevención en salud, incluso con referentes de cómo nos educaron en el pasado. Otro comentario dice, la teleasistencia como una alternativa más de atención que el paciente puede elegir acorde a su necesidad. Nos pregunta Carlos Tarrazón está en Brasil, ¿cómo hacer el cambio en el sistema de la cura, de la atención al cuidado de la salud, cuando el gasto principal está en la alta complejidad? Gabriel quisiera responder esa pregunta. ¿Me repites, Gustavo, que se me un segundito y me perdí la parte? Sí, dice, ¿cómo hacer el cambio en el sistema de cura, de atención al cuidado de la salud, cuando el gasto principal está en la alta complejidad? ¿Cómo cambiar el modelo de lo curativo a lo del cuidado de la salud cuando toda la inversión está en alta complejidad, en otras palabras? Yo creo que realmente la pregunta parece muy compleja, pero yo creo que es volver a lo simple, y a lo que me refiero es, pues todos nos vamos a morir, y nos vamos a morir de algo, entonces tampoco se trata de evitar, pues digamos, o es negar, digamos, la enfermedad, es tener los procesos en su sitio para cuando alguien se enferme, pero ser capaz de mirar integralmente al individuo y no resolverle un solo problema, que le doy una pastilla que le causa otro problema, que le causa otra pastilla que le causa otro problema, y que finalmente termina tomando de 7 pastillas y termina enredado porque nadie gerenció su salud integralmente y le dijo, vení, es que estas 2 pastillas no te las puedes tomar juntas. Entonces yo creo que es volver a mirar al individuo como un ser que es indivisible, inclusive entre cuerpo, pues, y espíritu y emociones, y creo que eso es importante, mirar el gerenciamiento de la salud. Los que somos médicos lo hacemos con los que podemos, con los seres cercanos, con los papás, con los hijos. Vení, papá, ¿por qué te estás tomando estas 3 pastillas? No, espérate que yo no sé eso, pues, espérate yo pregunto, no te puedes tomar estas 2 pastillas juntas. Y eso es muy importante y deberíamos hacerlo con cada uno de los afiliados. Entonces yo creo que mucho del gasto que tenemos es gasto innecesario, es gasto de complicaciones que nosotros mismos generamos. Y yo creo que es siendo capaces, a pesar de que Colombia es absolutamente eficiente, si miramos en Colombia con $250 per cápita, somos capaces de hacer todo lo que hacemos con un plan casi ilimitado de salud, mientras que Estados Unidos se gasta $9.000
o Francia 5.000, pues si fuéramos todavía más eficientes y cuidáramos la salud desde el gerenciamiento individual y colectivo, creo que podríamos tener muchos mejores desenlaces en salud, vuelvo a la cuádruple meta, mejores resultados en salud, que producen más satisfacción a menor costo, con mayor satisfacción de los profesionales de la salud. Y ese es el único camino para que los sistemas sean sostenibles. Muchas gracias. Doctor Carlos, a ver si usted nos ayuda con esta pregunta que hace igualmente Carlos Tarrazón. ¿Cuál sería el incentivo para que los prestadores de servicios de alta complejidad apoyen un sistema de prevención? No, yo creo que es fundamental que no estigmaticemos o sigamos pensando que la alta complejidad es la que tiene el único soporte o responsabilidad del gasto en salud, y que fundamentalmente si logramos la cobertura real, es decir, con un acceso oportuno, que esa accesibilidad oportuna permita continuidad y coordinación, y que el paciente, usuario que requiere y tiene las necesidades pueda entrar de forma oportuna en el nivel que lo requiere, posiblemente vamos a cortar ese camino y indiscutiblemente en el ejercicio de lo que yo hacía la referencia de la articulación entre el ente territorial, el asegurador y el prestador en todos sus niveles de complejidad, tendremos que mirar en ese nuevo modelo que recoge la cuádruple meta o la triple meta que nos describía Gabriel. Entonces vamos a tener ese complemento, y el alto nivel de complejidad va a realizar las actividades que tiene que realizar, y posiblemente vamos a entrar en ese equilibrio de sistema. Me gusta de forma sencilla describirlo, que le hagamos al usuario lo que necesita, en el momento que lo necesita y en el nivel que lo necesita. De forma de que todos articulados siempre estemos pensando en el bien de ese paciente. Muchas gracias, Carlos. Le pediría el favor a Gustavo Escobar si nos quiere ayudar con esta pregunta. ¿Qué rol pueden jugar los actores a los que representan los panelistas en la promoción del enfoque de salud planetaria One Health, que incluye humana más animal más ecosistema? ¿Qué opina Gustavo? ¿Qué le pudiéramos decir a César Vargas en su pregunta? Bueno, Adolfo, quisiera primero complementar un poquito lo que dijo Carlos, que me parece muy relevante, de la pregunta que te estaban haciendo antes, y es que nosotros todos estamos visualizando el sistema como eso que planteaba Gabriel, de ir a resolver un problema de una necesidad de salud que yo tengo por no haber sido consciente de mi propia vulnerabilidad. Entonces, el principal enfoque nuestro frente a ese tema ha sido, por eso lo planteamos ahora, si nosotros vemos la salud como esa oportunidad de disfrutar la vida y cambiamos la forma de cómo nos sentamos en ese propio análisis, las cosas serán distintas, y ahí entenderemos claramente por qué es clave los hábitos y cómo yo aprendo de hábitos y cómo estudio las ciencias del comportamiento para cada día ir evolucionando. De esa manera, cuando yo soy consciente, pues iré al sistema de salud en el momento que lo requiere. Los actores frente al One Health, ¿cierto? Y la necesidad de visualizar el ser humano de forma integral, incluida toda su comunidad, adicional a todas las personas con las que vivo, ¿cierto? Mascotas, demás, todos los que involucran ese desarrollo de la necesidad de salud de las personas. Yo creo que el rol de los actores es entender que somos seres únicos, que somos seres complementarios, que hacemos parte de nuestro propio ecosistema familiar, personal y mundial, y que requerimos visualizar al individuo de forma integral, no lo podemos fragmentar, y tenemos que constantemente entender, como lo planteaba ahora Gabriel, no es a qué viene, sino qué es lo que es importante para ti, y eso
parte inmediatamente la necesidad incluso de cambiar nuestro esquema de aceptar nuestra vulnerabilidad y cómo realmente podemos entender el ser humano y las distintas interacciones que tiene con los demás individuos. Y eso pues creo que parte hasta de las filosofías de la formación educativa, del hogar, desde la primera infancia hasta la educación superior. Muchas gracias, doctor Gustavo. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que en unos segundos nos hagan un comentario final a manera de qué mensaje quisieran dejar entre todos los que estamos asistiendo al evento y los que van a poder consultar después las memorias de este encuentro. Adelante ese mensaje final. Empezamos con el doctor Luis Gonzalo. Bueno, yo creo que aunque no ha sido la pandemia algo afortunado, digámoslo así, por las consecuencias que ha traído, yo creo que es un campanazo de alerta. Es algo que nos está diciendo, oiga, mire, las cosas no se pueden seguir haciendo de la misma manera. Mire, los paradigmas que usted traía de cómo funcionaba el sector salud, pues no pueden seguir siendo los mismos, tienen que cambiar. Necesariamente vamos a tener que cambiar y esta es una oportunidad para hacerlo. No va a ser la última pandemia, de pronto vamos a tener otro tipo de pandemias y si no nos preparamos, si no entendemos el mensaje que se nos está dando hoy, pues la próxima vez va a ser mucho más difícil. Vamos a tener inclusive de pronto más consecuencias. Pues uno no quisiera que esto volviese a suceder, pero es mejor estar preparados. Y estar preparados es pensar que las cosas siempre se pueden hacer diferente y ser capaces de cuestionar que lo que hemos venido haciendo hasta ahora pues fue muy bueno, pero ya no lo será en el futuro, que tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de concebir y la forma de operar los sistemas de salud, desde el paciente, desde el ciudadano, desde las instituciones hasta las mismas autoridades de salud. Muchas gracias, doctor Luis Gonzalo. Doctor Carlos, su comentario final. Sí, yo quisiera aprovechar esta oportunidad de comentario final para referirme a esa nueva normalidad a corto plazo, y es la importancia del ajuste y no olvidar la reapertura inteligente y obligada que tenemos que hacer. Y la responsabilidad tan grande que tenemos porque no estamos distante de una pandemia, porque las enfermedades tiempo dependientes, los pacientes con patología crónica, se nos descompensaron en casa. Y hoy estamos viendo que ya no aguantan más y como reflexión planteo, ¿será que vamos a tener que hacer un cuarto plan de expansión institucional para poderle dar respuesta a las actividades que cotidianamente hacíamos? Entonces, es importante revisar ese modelo y cómo vamos a tener la capacidad institucional de seguir dándole respuesta a las necesidades históricas de salud y cómo vamos a dar una capacidad instalada para atender la pandemia con los menores impactos fatales y entre todos salir adelante. E indiscutiblemente el tema del autocuidado es un compromiso y es un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Gustavo Escobar. Gustavo, ¿qué mensaje final nos quieres dejar? Sí, gracias Adolfo. Sí, yo creo que debemos entender que el sistema de salud no es solo para resolver mis vulnerabilidades, sino que la salud la debemos enfocar, como hemos insistido, como esa oportunidad única que tenemos para disfrutar al máximo nuestra vida. El cuidado y el progreso van de la mano. Las palabras de esta pandemia han sido cooperación y cohesión, y creo que también nos está llevando a una transformación de nuestro propio relacionamiento, como lo hablaba el doctor Luis Gonzalo. No es competir, es colaborar y es estar cohesionados pensando en las personas. Y tercero, creo que yo soy el dueño, o cada individuo es el dueño de sus propias decisiones, y una de las principales decisiones es entender mi vulnerabilidad, cuidar mi propia salud, mejorar mis hábitos y entender las ciencias del comportamiento
para poder avanzar en el desarrollo de la vida. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Finalmente, doctor Gabriel Mesa, háganos su comentario final, por favor. Gracias, Adolfo. Yo termino como inclusive intentando responder como la pregunta anterior que me gustó mucho, y es que finalmente yo me pregunto, bueno, ¿el futuro va a ser mejor a partir de la pandemia? Yo creo que sé que va a ser distinto, pero que depende de nosotros si va a ser mejor o no. Y yo creo que la pandemia nos está enseñando es varias cosas: una, humildad, y dos, armonía. Yo le recomiendo a todo el mundo que se lea o que se escuche pues que le lea pues un PDF, la encíclica del cuidado de la casa común del Papa Francisco, que realmente es un documento de ecología y no de religión. Y él dice en algunos apartes, dice, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Y dice pues que mientras nos consideremos como los reyes de la creación y que tenemos derecho, digamos, a acabar con todo lo que nos plazca y no como parte, digamos, armónica de la naturaleza, pues va a ser muy difícil. Dice, por ejemplo, los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Y cuando preguntaban cómo lograr que los hospitales, que son los que manejan, digamos, el alto costo, participen de un esquema de prevención, pues yo lo veo absolutamente claro y fácil también, porque realmente la armonía y es entender que cada uno tiene su sitio y que si somos capaces de mirar el bien del paciente como el centro del sistema, cada uno es capaz de alinearse con lo que tiene que hacer. Y si nos miramos como ecosistema, vuelvo al tema de la encíclica, pero también ecosistema de salud, todos debemos ser viables y sostenibles y nos tenemos que garantizar de cuidar que el próximo eslabón sea viable. Entonces yo creo que el mensaje es de optimismo, de armonía, de que depende de nosotros, que es un trabajo interior, pero además es un trabajo con la familia, con la comunidad, con la empresa, con el país, con la ciudad, que todos tenemos que desarrollar, y que con seguridad el futuro será mejor si nosotros somos capaces de visualizar ese futuro. Aprovecho inclusive para decir desde como Medellín, pues ciudad, pues Health City, como donde está este clúster que busca que Medellín sea un polo de desarrollo, y creo que lo podemos lograr entre todos. Muchas gracias, Adolfo. No, Gabriel, a ustedes. Bueno, no me queda sino agradecerles de verdad, muy sinceramente, que hayan dedicado su tiempo, que nos hayan acompañado, pero sobre todo por todas las contribuciones y por todas las recomendaciones. Creo que quedan unas conclusiones muy importantes, un entendimiento de este enfoque centrado en el paciente, sistemas que se integran desde la colaboración y de la cooperación, las posibilidades que tiene la tecnología en transformar las distintas modalidades de atención y de los mecanismos de llegar a donde están los ciudadanos, y la necesidad de integrar soluciones definiendo muy claramente las competencias y los alcances de cada uno de los actores. Agradecerles de verdad mucho, muy amables, desearles una feliz tarde y pues procedamos con el cierre de nuestro Medellín Health City Summit. Lo primero es agradecerle a todas y cada una de las personas que hicieron posible la preparación de las conferencias, la entrega de las conferencias, todos los que nos acompañaron en la logística, en la producción y en la operación de todos los temas que nos permitieron llegarles a todos ustedes. Por supuesto, el que nos hayan permitido entregarles esta propuesta de trabajo colaborativo, fundamental que se hubieran conectado, nos hubieran acompañado en este ejercicio. Agradecerle a Cali, si hubiera sido nuestro patrocinador. Espero que todos hayan aprovechado mucho la experiencia del networking a través del muro virtual. Es muy importante también recordarles que en el enlace de bibliotecas de Cámara de Comercio de Medellín va a estar grabada cada una de las actividades que realizamos estos 2 días, y desde ya invitarlos para que el 27 y 28 de octubre del 2021 nos encontremos nuevamente en el Medellín Health City del próximo año. Feliz tarde, muy amables y muchas gracias.